Hola a todos, nosotros les vamos a hablar sobre el Antiguo Egipto. Mi grupo está conformado por Ivana Nazar y mi persona, Paola Pinto. El Antiguo Egipto fue una civilización agrícola de la antigüedad, que se originó a lo largo del cauce medio y bajo del río Nilo, cuya historia abarca más de 3 milenios. Se le considera una de las más importantes de la humanidad. El área denominada Antiguo Egipto ha variado a lo largo de los siglos. Abarcaba desde el delta del Nilo, en el norte, hasta Elefantina, en la primera catarata del Nilo, en el sur. Controlaba el desierto oriental, la línea costera del Mar Rojo, la península del Sinai y un gran territorio occidental dominando los dispersos oasis. Históricamente, estaba formado por el Alto y Bajo Egipto, al sur y al norte respectivamente, que precedieron a la creación de un estado unificado. La civilización egipcia se desarrolló durante más de 3.500 años. Comenzó con la unificación de algunas ciudades del Valle del Nilo alrededor del año 3150 a.C. Egipto tiene una combinación única de características geográficas, situada en el África nororiental y confinada por Libia, Sudán, el Mar Rojo y Mar Mediterráneo. El río Nilo fue la clave para el éxito de la civilización egipcia. Este permitía el aprovechamiento de los recursos y ofrecía una significativa ventaja sobre otros oponentes. Muchos de los logros de los egipcios incluyen la extracción minera, la topografía, las técnicas de construcción, que facilitaron el levantamiento de monumentales pirámides, obeliscos y templos. Otros procedimientos matemáticos, una práctica médica eficaz, métodos de riego y técnicas de producción agrícola. Las primeras naves conocidas, la tecnología del vidrio y de la fayenza, las nuevas formas de la literatura y el tratado de paz más antiguo conocido. Egipto dejó un legado duradero. Su arte y arquitectura fueron ampliamente copiados y sus antigüedades se llevaron a los rincones más lejanos del mundo. Las ruinas monumentales han inspirado la imaginación de los viajeros y escritores desde hace siglos. Un nuevo respeto por las antigüedades y excavaciones con la época moderna han llevado a las investigaciones científicas de la civilización egipcia a una mayor apreciación de su legado cultural. Ubicación geográfica. El territorio del Antiguo Egipto estaba constituido por el delta y el valle del río Nilo, una estrecha y larga franja en el noroeste de África, un territorio fértil de menos de 60 kilómetros de ancho y 1.200 kilómetros de largo, flanqueado en gran parte por el desierto de Sahara. El río Nilo es uno de los mayores cursos fluviales del mundo. Nace en el África centro-occidental y desemboca en el mar Mediterráneo, conformado por el delta del Nilo. La geografía del Antiguo Egipto es muy significativa e influyó mucho en su cultura. Egipto está situado en el noroeste de África y está muy aislado de otros países por su situación geográfica. Sus límites son, por el oeste, el desierto de Libia, por el este, el desierto de Arabia, por el norte, el mar Mediterráneo y por el sur, el macizo Etiopía y el desierto de Nubia. Ese medio natural circundante limitaba los contactos con el exterior, permitiendo que una cultura original se desarrollara apenas sin tener influencias. Sociedad. La sociedad egipcia estaba jerarquizada en 3 niveles. Faraón, que eran los depositarios del derecho divino, se le atribuían todos los poderes por mediación de Horus. Altos funcionarios, que eran sumos sacerdotes y escribas. Y pueblo, donde estaban los campesinos, artesanos, esclavos, entre otros. Política. El Antiguo Egipto se organizaba en 2 reinos, el Alto y el Bajo Egipto. A partir del año 3000 a.C. se unificaron en un solo reino, que tenía un gobierno monárquico, absolutista y teocrático. El monárquico, en Egipto gobernaba un único rey.
absolutista, el faraón tenía todo el poder, y el teocrático era que el faraón era considerado un dios. El faraón era la representación de Dios en la tierra, y todo Egipto le pertenecía: tierras, cosechas, comercio, entre otros. Algunas funciones del faraón eran: la primera, dictaba las leyes; la segunda, organizaba el ejército; la tercera, dirigía la vida religiosa; cuarta, se encargaba de la justicia; y por último, distribuía la comida al pueblo. Religión. La religión egipcia, plasmada en la mitología, es un conjunto de creencias que impregnaban toda la vida egipcia, desde la época predinástica hasta la llegada del cristianismo y del islamismo en la etapa greco-romana y árabe. El templo era un lugar sagrado en donde solamente se admitían a los sacerdotes y sacerdotisas, aunque en las celebraciones importantes el pueblo era admitido en el patio. La existencia de momias, pirámides fuera de Egipto indicaban que las creencias y los valores de las culturas egipcias se transmitieron de una u otra forma por las rutas comerciales. La naturaleza religiosa de la civilización egipcia influyó en su contribución a las artes. Muchas de las grandes obras de Egipto representaron dioses, diosas y faraones, considerados divinos. El arte está caracterizado por la idea del orden y la simetría. Los logros del Antiguo Egipto. Estos están bien estudiados, así como su civilización, que alcanzó un nivel muy alto de productividad y complejidad. El arte y la ingeniería estaban presentes en las construcciones para determinar exactamente la posición de cada punto y la distancia entre ellos. Estos conocimientos fueron utilizados para orientar exactamente las bases de las pirámides. A partir de la primera dinastía o antes, los egipcios explotaron las minas de turquesas en la península de Sinai. Los orígenes del método científico también se remontan a los egipcios. Conocían el número áureo reflejado en numerosas construcciones, aunque puede ser la coincidencia en un sentido intuitivo de la proporción y la armonía. Crearon su propia escritura, los jeroglíficos, a finales del cuarto milenio antes de Cristo. También la fabricación del vidrio se desarrolló extraordinariamente, como evidencia los numerosos objetos de su uso cotidiano y de adorno, descubiertos en las tumbas en el año 1920. Recientemente se han descubierto los restos de una fábrica de cristal. Por último, sobre el año 1500 a.C., inventaron la navegación a vela, primera aplicación de una energía no animal. Inventaron la utilización, y este invento fue utilizado en exclusividad durante unos 2000 años, que ya no existe evidencia documental de su uso por los fenicios hasta el año 1400 a.C. Cronología del Antiguo Egipto. Existen diversos criterios de datación entre egiptólogos, con divergencias en algunos años en los últimos periodos, al principio del Imperio Nuevo y de casi un siglo durante el Imperio Antiguo. El primer problema surge por el hecho de que los egipcios no utilizaron el sistema de datación homogéneo. Databan con referencia a los reinados de los diversos faraones. Un problema añadido surge al comparar las distintas listas reales de faraones. Estas incompletas y con datos contradictorios incluso en el mismo texto. Desafortunadamente, las fechas de algunos reinados varían de uno a otro según su autor. Los inicios de la civilización egipcia. El río Nilo, en torno al cual se asienta la población, ha sido la línea de referencia para la cultura egipcia, desde que los nómadas cazadores-recolectores comenzaron a vivir en sus riberas durante el Pleistoceno. Los rastros de estos primeros pobladores quedaron en los objetos y signos grabados en las rocas a lo largo del valle del Nilo y en los oasis. A lo largo del Nilo, en el 6 milenio a.C., una cultura de recolectores de grano
había sido sustituida por otra de cazadores, pescadores y recolectores que usaban herramientas de piedra. Los estudios también indican asentamientos humanos en el sudoeste de Egipto, cerca de la frontera con Sudán, antes del 8000 a.C. La evidencia geológica y estudios climatológicos sugieren que los cambios del clima alrededor del 8000 a.C. comenzaron a desecar las tierras de caza y pastoreo de Egipto, conformándose paulatinamente el desierto del Sahara. Las tribus de la región tendieron a agruparse cerca del río, en donde surgieron pequeños poblados que desarrollaron una economía agrícola. Alrededor del 6000 a.C., ya había aparecido en el Valle del Nilo la agricultura organizada y la construcción de grandes poblados. Al mismo tiempo, en el sudoeste se dedicaban a la ganadería y también construían. El mortero de cal se usaba en el 4000 a.C. Es el denominado periodo predinástico que empieza con la cultura de Nakada. En el 3100 a.C., momentos antes de la primera dinastía, Egipto estaba dividido en dos reinos, conocidos como Alto Egipto, Tachemau, y Bajo Egipto, Tameu. La frontera entre ambos se situaba en la actual zona del Cairo, al sur del delta del Nilo. La historia de Egipto como Estado unificado comienza alrededor del 3050 a.C. Menes, que unificó el Alto y el Bajo Egipto, fue su primer rey. La cultura y costumbres egipcias fueron notablemente estables y apenas variaron en casi 3000 años, incluyendo religión, expresión artística, arquitectura y estructura social. La cronología de los reyes egipcios da comienzo en esa época. La cronología convencional es la aceptada durante el siglo XX, sin incluir cualquiera de las revisiones que se han hecho en ese tiempo. Incluso en un mismo trabajo, los arqueólogos ofrecen a menudo como posibles varias fechas e incluso varias cronologías, y por ello puede haber discrepancias entre las fechas mostradas en las distintas fuentes. También se dan varias posibles transcripciones de los nombres. Periodos de la historia de Egipto. Periodo predinástico. 5300 a.C., 3100 a.C. Este es el periodo anterior a la unificación de Egipto. Aquí comenzaron a desarrollarse comunidades características del Neolítico, organizadas en aldeas que se dedicaban a la ganadería y la agricultura. También aparecen jefaturas relacionadas con actividades militares. Periodo protodinástico. 3200-3000 a.C., considerado la fase final del periodo predinástico. Está regido por gobernantes del Alto Egipto que residirán en Tinis. Se hacen representar con un serek y adoran a Horus. El nombre de estos reyes figura en la piedra de Palermo, grabada 70 años después. En este periodo surgen las primeras auténticas ciudades, tales como Tinis, Nubet, entre otras. Son típicos de esta época los magníficos vasos tallados en piedra, cuchillos y paletas ceremoniales, o las cabezas de masas votivas. Narmer pudo ser el último rey de esta época y el fundador de la dinastía primera. Periodo arcaico. 3100-2686 a.C. A finales del periodo predinástico, Egipto se encontraba dividido en pequeños reinos. Los principales eran el de Hieracómpolis en el Alto Egipto y el de Buto en el Bajo Egipto. El proceso de unificación fue llevado a cabo por los reyes de Hieracómpolis. La tradición egipcia atribuyó la unificación a Menes, quedando esto reflejado en las listas reales. Este personaje es, según Ala Gardiner, el rey Narmer, el primer faraón del cual se tiene constancia que reinó sobre todo Egipto tras una serie de luchas, tal como quedó atestiguado en la paleta de Narmer. Este periodo lo conforman las dinastías primera y segunda. Reino antiguo, 2686 a.C., 2160 a.C., periodo de prosperidad económica y estabilidad política. El Estado se organiza de forma centralizada bajo el mando de un rey, que era la figura entre los dioses y el pueblo.
El rey es el garante del orden y es considerado como divino. En este periodo de prosperidad se construyen las famosas pirámides de Giza. Primer periodo intermedio. En este periodo se da, junto a la descentralización del gobierno, una crisis ideológica que debilita la figura del rey. Tenemos un gran vacío en el registro documental que sugiere que el sistema se había fragmentado tanto en su organización política como en sus pautas culturales. Reino Medio, 2055 a.C., menos 1650 a.C. En esta etapa Egipto se vuelve a consolidar, particularmente bajo el mando de Mentuhotep II, quien reunificó a Egipto y gobierna desde Tebas. Tenemos importantes y más frecuentes expediciones fuera de Egipto en busca de nuevos territorios. Comenzó a crecer el culto al dios Amón en Tebas. Esto es un periodo de esplendor de la escritura y de diferentes formas literarias, además de caracterizarse por la vuelta a un gobierno centralizado con aumento de la burocracia. Segundo periodo intermedio, 1800-1550 a.C. Durante gran parte de este periodo dominaron Egipto los gobernantes hicsos, jefes de pueblos nómadas de la periferia, especialmente libios y asiáticos, que se establecieron en el delta y tuvieron como capital la ciudad de Avaris. Finalmente, los dirigentes egipcios de Tebas declararon la independencia, siendo denominados la dinastía 17. Proclamaron, proclamaron la salvación de Egipto y dirigieron una guerra de liberación contra los hicsos. Fueron las dinastías 13 a 17 parcialmente coetáneas. Reino Nuevo, 1550 a.C., 1069 a.C. Luego de la unificación de Egipto, Ahmose dirige expediciones militares en Asia y Nubia. En esta etapa el comercio a gran escala con Asia y con el Mediterráneo alcanzó un alto desarrollo. Es durante estos años en que Egipto alcanza su mayor extensión, con dominios en Siria, Canaán, el Sinaí y toda Nubia. Akenatón traslada la capital a Ajetatón, en Anarma. Tercer periodo intermedio, 1070-656 a.C. Comienza con la instauración de dos dinastías de origen libio que se repartieron Egipto, una desde Tanis, la bíblica Zoán, en el Bajo Egipto, y la otra, cuyos reyes tomaron el título de sumos sacerdotes de Amón, desde Tebas. El periodo termina con la dominación de los reyes cuchitas. Son las dinastías parcialmente coetáneas. 21 a 25. Periodo tardío o baja época. 656-333 a.C. Comienza con la dinastía Saita. Sigue una dinastía nubia, un intento de invasión asirio y con dos periodos de dominación persa, así, así como con varias dinastías coetáneas de gobernantes egipcios independientes. Egipto se convirtió finalmente en una satrapía. Son las dinastías 26 a 31. Periodo helenístico, 332-30 a.C. Se inicia con la conquista de Egipto por Alejandro Magno de Macedonia en 332 a.C. y la llegada al poder en 305 a.C. de la dinastía Ptolemaica de origen macedonio. Finaliza con la incorporación de Egipto al Imperio Romano tras la batalla de Actium
en el año 31 a.C. En el año 30 a.C. muere Cleopatra y Egipto se convierte en una provincia del Imperio Romano. Y por último tenemos el Imperio Romano, 30 a.C., 640 después de Cristo. El 30 de junio del año 30 a.C., Octavio entró en Alejandría liquidando definitivamente la independencia política de Egipto y convirtiéndolo en provincia romana. Pasó a sus sucesores el Imperio Bizantino después que el Imperio Romano fuera repartido el año 395 en Occidente y Oriente y permaneció en sus manos hasta la conquista por el pueblo árabe del año 640. Los últimos vestigios de la tradicional cultura del antiguo Egipto finalizan definitivamente a comienzos del siglo VI, con los últimos sacerdotes de Isis, que oficiaban el templo de la isla de File, al proscribirse el culto a los dioses paganos. Dioses del Antiguo Egipto. En la cultura egipcia existieron numerosos dioses. Entre los más relevantes podemos mencionar a los siguientes. Ra, este dios representaba al sol y era considerado el dios principal. Anubis, estaba representado por un hombre con cabeza de perro. Consideraban que este dios ayudaba a los difuntos a llegar a la otra vida después de la muerte. Atón, este dios representaba al anillo solar y era considerado como el responsable de la creación y de mantener la vida sobre la tierra y el orden cósmico. Horus fue representado como un hombre con cabeza de halcón. Para los egipcios era el responsable de la civilización y considerado señor del dios. Osiris, dios egipcio que era símbolo de la fertilidad, la resurrección, la vegetación y la agricultura, ligado a la vida sostenida por el río Nilo. Api, dios de la fertilidad y del Nilo. Los egipcios lo consideraban responsable de las crecidas anuales del río Nilo, las cuales eran apreciadas por los nutrientes que traían a las tierras agrícolas. Era caracterizado como un hombre desnudo con barba, barriga y pechos caídos. Era representado con plantas debido a la vida que sostenía con la fertilidad a causa de las crecidas del Nilo. Bes, este dios estaba representado por un hombre enano desnudo con barba. Para los egipcios representaba un protector de los hogares y de los niños que se encargaba de espantar a los espíritus maliciosos. Igualmente estaba relacionado con el placer sexual y el amor. Tap estaba representado como un hombre con barba recta y con un casquete sobre la cabeza, considerado señor de Memphis y patrono de los artesanos y arquitectos. Y por último tenemos a Amón, en ocasiones representado por el carnero o por el ganso, considerado dios del imperio, la piedad de los pobres y rey de los dioses. Espero les haya gustado la información que le brindamos. Muchas gracias por su atención.